Hola, les habla el pastor maestro Luis Rosas. Estoy hoy día acá para compartirle este gran tema que se llama la inteligencia espiritual. Este tema está basado en Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tenemos que saber que la palabra inteligencia está unas 53 veces en la Reina Valera 60 y nos revela qué es la inteligencia, qué comprende la inteligencia, quién da la inteligencia, a quién se la da y a quién no se da la inteligencia. La inteligencia, al igual que la sabiduría, es muy valorada en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Daniel nos presenta el ejemplo del mismo Daniel y sus compañeros, quienes demostraron una gran inteligencia y sabiduría. Daniel capítulo 1, verso 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. En el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, que es parte de la literatura sapiencial en la Biblia, se menciona repetidamente la importancia de buscar y valorar la sabiduría. Proverbios capítulo 4, verso 7 dice así: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Luego en Proverbios capítulo 9, verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces aquí vamos a tratar de entender los dos términos, tanto sabiduría como inteligencia. Sabiduría en el griego viene de la palabra sofía y se traduce como temor de Dios. Así nosotros entenderíamos la sabiduría como el temor de Dios. Y la inteligencia viene de la palabra griega sunesis, que significa conocimiento del Altísimo y apartarse del mal. Entonces, esas conclusiones las sacamos de Proverbios 4:7 y de Proverbios 9:10. Entonces, sabiduría igual temor de Dios, inteligencia igual conocimiento del Altísimo y apartarse del mal. Entonces, la inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla en resolver problemas. Inteligencia es facilidad para aprender o comprender. Inteligencia es capacidad para resolver situaciones problemáticas. Inteligencia es la facultad crítica para valorar una situación. La inteligencia analiza, discierne y escoge la mejor opción. En Lucas capítulo 2, verso 47, dice así: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Jesús en ese momento era un niño de 12 años y como todos sus semejantes había sido llevado al templo con la finalidad de ser presentado y de que iniciara su vida de adulto, tal como la tradición judía estipulaba en ese tiempo. Y se suponía que él tendría que sentarse con los maestros de la ley para escuchar atentamente lo que ellos decían y aprender los primeros rudimentos de la religión judía. Lo que maravilló a los testigos de ese tiempo y de ahora era que en lugar de ser oyente, Jesús ya era exponente y los que lo oían y aprendían de él eran los que supuestamente debían enseñarle. Y esto era lo mismo que el apóstol Pablo decía a su discípulo Timoteo. Esto que está registrado en 2 Timoteo capítulo 2 verso 7, cuando el apóstol Pablo dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, vamos aquí entendiendo que el Señor manda en su palabra que estudiemos y aprendamos sus mandamientos, preceptos y los pongamos por obra para que seamos personas inteligentes y sabias. La sabiduría y la inteligencia, como hemos visto hasta acá, están
estrechamente relacionada en la Biblia. Aunque la inteligencia se refiere a la capacidad de razonar y comprender, la sabiduría implica el uso correcto de ese conocimiento y la aplicación de principios morales y espirituales. La inteligencia es la que nos lleva a buscar sabiduría. Toda persona inteligente busca ser sabio. La inteligencia es algo que yo tengo. La sabiduría es algo que yo busco. Entonces todos nacemos con fe, que es el poder de creer en algo, y con inteligencia, que es el poder del desarrollo intelectual que al ser humano le fue dado. El único de la creación con la capacidad de desarrollar su intelecto en todo su potencial fue el hombre, porque él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad intelectual que no tiene ninguna otra criatura, somos los únicos. Nada ni nadie tiene el poder intelectual que nosotros los seres humanos tenemos. Según los científicos, todos nacemos para desarrollar la capacidad intelectual en nuestro ser al 100%, pero el ser humano promedio lo desarrolla solamente en un 10% y le queda un 90% sin desarrollar. Bueno, con razón las cosas están como están, porque estamos utilizando muy poco de toda la capacidad intelectual que nosotros tenemos. La fe y la inteligencia no todos la desarrollan de la misma manera. Es como los músculos que tenemos en el cuerpo. Todos tenemos los mismos músculos, pero no todos los desarrollamos de la misma manera. Así es igual con la fe. Todos tienen la misma fe, pero no todos la desarrollan de la misma manera. Todos tenemos inteligencia, pero no todos la desarrollamos de la misma manera. Ninguno tiene sabiduría. Ninguno de nosotros nació sabio, sino que tenemos que buscarla, tenemos que adquirirla. Entonces vamos a usar nuestra inteligencia para buscar la sabiduría. Recordemos que la sabiduría, ¿no es cierto?, es dada sobrenaturalmente de parte de Dios. Entonces, ser sabio es sinónimo de ser inteligente. Cuando tú buscas la sabiduría es porque eres inteligente, ya que la inteligencia es para buscar la sabiduría. En Job, capítulo 28, versos 12 y 13, bueno, antes de leerlo tengo que decir que Job también es un libro de sabiduría, también corresponde a los libros sapienciales. Y Job 28, 12 dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Bueno, en primer lugar, la sabiduría vale mucho. Y solo el que sabe cuánto valen las cosas se esfuerza por ella. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo contó la historia de una mujer que estaba en su casa y que pierde una moneda y barre su casa y la busca hasta encontrarla, porque para ella la moneda valía mucho. Y también nuestro Señor Jesucristo contó la historia de un hombre que está trabajando en un terreno que tiene un tesoro y va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno, porque en ese terreno estaba ese tesoro. Entonces, el que ha perdido cosas sabe cuánto valen las cosas que perdió. Entonces, no esperemos a perder las cosas para decir, cuánto valía lo que perdí. Entonces, la pregunta hoy día es, ¿cuánto vale para ti ser sabio? ¿Qué precio tú le pones a tu sabiduría? Si la sabiduría protege todo lo que haces con fe, entonces usa toda tu inteligencia que Dios te dio, la capacidad intelectual para buscar ser sabio. Ponle un precio a la sabiduría. ¿Cuánto vale para ti la sabiduría? Lo segundo es que la sabiduría no se encuentra en esta tierra a diferencia de la inteligencia. Ojo que la inteligencia ya está en nosotros y la vamos desarrollando de manera natural con el tiempo, en la vida. No hay que ser ni siquiera una persona espiritual para ser inteligente. La inteligencia está en nuestra naturaleza humana. Dios nos dio la capacidad, al igual que la fe, de desarrollar la inteligencia. Es algo natural que está en nosotros y entre usted más conozca de algo, entre usted más sepa de algo en sus temas, usted es más inteligente. Pero veamos la diferencia con la sabiduría según nos va contando Job capítulo 28 en el verso 23. Dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Entonces vemos que los inteligentes son aquellos que le preguntan a los que conocen, los que ellos quieren conocer. Entonces no podemos pretender ser sabios sin tener relación con el que da la sabiduría, en este caso Dios.
Por eso a la iglesia tú vienes a aprender sabiduría, porque te está relacionando con el Padre quien la da. En Proverbios capítulo 2, verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces esto es la palabra revelada, porque de la boca de Dios no sale otra cosa que su palabra. Y de esa palabra todo hombre se puede nutrir y alimentarse para ser más inteligente y ser más sabio. Por ejemplo, hoy día en la actualidad se habla de inteligencia humana, inteligencia artificial, inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Bueno, se han establecido 8 tipos de inteligencia. Inteligencia espacial, musical, lingüística, naturista, emocional. Por ejemplo, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de entender, de reconocer y de manejar sus emociones y las de otras personas. Se habla de una inteligencia múltiple. Se dice que el cerebro no consta de un solo elemento, sino de varios elementos que se activan dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación. Por eso si usted va a usar la matemática, entonces eso se activa en su cerebro el área de la matemática. Si usted va a utilizar el idioma, entonces se activa esa área del idioma o del lenguaje en su cerebro. En cuanto a la inteligencia musical, la persona puede ser hasta un poquito retardada en un montón de áreas, en un montón de cosas, pero en cuestión de música es una excelencia. La inteligencia artificial hoy día está tomando un protagonismo total y poderoso en todo el mundo, porque hoy día casi todo ya se controla a través de la inteligencia artificial, de la IA, y esto apenas está empezando a exponerse a niveles mundiales. Por ejemplo, los automóviles ya traen sensores que aceleran, que frenan, que controlan el carril para no salirse del carril. Y todo esto se logra con inteligencia artificial a través de pequeños chips que le van diciendo al automóvil cómo está la conducción. Las megafábricas ya no tienen humanos. Los humanos en las megafábricas solamente sirven para observar las máquinas. Los automóviles son ensamblados por máquinas. Los teléfonos son construidos por máquinas. Los cálculos matemáticos ya no se hacen con la mente, se hacen con calculadora o por teléfono inteligente o por programas que desarrollan los ingenieros que hacen las programaciones de la corrección de la escritura. Por ejemplo, tú escribes un mensaje en tu celular, en tu PC o en WhatsApp y la inteligencia artificial corrige la escritura. Si tú escribiste una palabra mal, la inteligencia artificial corrige esa palabra mal escrita. La ropa se confecciona con máquina. O sea, no hay necesidad casi de ser humano. Las máquinas están ganando la batalla a los seres humanos y ahora los seres humanos están siendo menos confiables. Porque una máquina no se cansa y una máquina puede trabajar las 24 horas al día en la producción de algo, mientras que el ser humano se cansa y comete muchos errores. Por eso es que nosotros mismos ahora confiamos más en una calculadora que en nuestra mente para hacer las operaciones matemáticas. Entonces cuando alguien hace cálculo así en un papelito con un lápiz, después dice, no, mejor cerciórate en la calculadora. Entonces confiamos más en las calculadoras, en las máquinas. Entonces las calculadoras y las máquinas se han convertido en nuestros aliados en el campo de los negocios. Todo este desarrollo tecnológico que estamos viviendo el día de hoy nos está conduciendo a un mundo más controlado por las máquinas, un mundo cada vez más controlado por la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el área cristiana nosotros tenemos que saber que ya existen cultos realizados por la inteligencia artificial. A fines del 2023 esto se realizó en Alemania, en una iglesia luterana. También usted tiene que saber que hoy día ya se pueden hacer y se hacen bosquejos y predicaciones con inteligencia artificial. Y en Alemania, hoy día, en el 2024, ya hay una denominación totalmente controlada, dirigida por la inteligencia artificial. Ahora, cuando nosotros volvemos al contexto del pasaje del libro que estamos viendo, que es el libro de Colosenses, nosotros vemos ahí que la iglesia de Colosa, en ese minuto cuando el apóstol Pablo escribe, esa iglesia estaba siendo bombardeada por muchas cosas, como lo es en nuestro tiempo. Por ejemplo, en el caso de ellos,
estaban siendo atacados por palabras seductoras, por filosofía, por tradiciones, por legalismo, por misticismo, por filosofía, por idolatría, por ascetismo. Y la respuesta a todas esas perversiones es saber quién es Jesús, saber lo que Él ha hecho por usted, saber quién es usted y saber qué es lo que usted tiene que hacer por Él. Aquí en Colosenses está condensada una de las tantas oraciones que el apóstol Pablo registra en sus epístolas. Oraciones que nos enriquecen con principios que nos enseñan la naturaleza y el orden de la efectividad de orar con entendimiento. Oraciones que son un testigo de la fe y un medio de instrucción, porque hoy día estamos aprendiendo por medio de esta oración que hizo el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1. Entonces, la iglesia de Colosa, a la que Pablo escribe, está enfrentando situaciones críticas. Y al revisar la historia de lo que nosotros vivimos hoy día en el siglo XXI, hoy día es un parque de diversiones con todo lo que ellos tuvieron que enfrentar. Porque ellos no tenían los medios de salud, la tecnología, ni el avance científico, ni mucho menos las comodidades que hoy día tenemos. Entonces lo que vivimos hoy día no tiene nada que ver con la angustia, la aflicción, dificultad que estos creyentes vivieron en los primeros 300 años. Nosotros vemos que el cristianismo tuvieron persecuciones, fueron dispersados, fueron desarraigados de su tierra, de su familia, vivieron en condiciones muy críticas, algunos refugiándose en cuevas, en condiciones muy adversas. Además de ello, sumado a las guerras de orden imperialista. Entonces había situaciones muy complejas con una economía crítica porque la pobreza, el desempleo, la esclavitud era prevaleciente en todo el Imperio Romano y además de un periodo de hambre mundial que hubo. Entonces el drama que surge de todo esto es que también estuvieron asediados por plagas, por peste, por situaciones muy difíciles. Entonces lo que quiero decirle con esto es que situaciones como esta no es la primera que ha ocurrido ni tampoco será la última, pero sí hay algo valioso y es saber cómo manejarse en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles, en esas situaciones complejas. Y más sumado a asuntos que atentan contra la fe, porque ellos estaban asediados, como dijimos, por la influencia de maestros que traían prácticas legalistas para apartarlos de la pureza, de la santidad y de la centralidad del Evangelio de la Gracia. Y por otro lado estaban las creencias esotéricas de los gnósticos, filosofías paganas, que trataban de negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y además del aspecto sociopolítico, socioeconómico, un elemento ideológico semejante al que hoy día enfrentamos. Y por eso nosotros vemos que el apóstol Pablo ora para que esos creyentes sean fortalecidos, sean bendecidos. Por eso él dice, por lo cual desde el día que lo oímos, y quizás fue Epafras el que le trajo las noticias ahí en la cárcel al apóstol Pablo de lo que estaba viviendo y experimentando en la iglesia de Colosa. Entonces el apóstol Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. O sea, desde el momento que escuchó las noticias de lo que ellos estaban viviendo, de lo que ellos estaban enfrentando, él dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Entonces sí vemos que el apóstol Pablo era constante en la oración para que los creyentes fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. Entonces el propósito de la oración del apóstol Pablo inicia así, por vosotros, dice, es decir, los colosenses. Entonces veamos que estas son palabras sencillas, pero que llegan a producir ánimo en la vida del creyente al saberse que es sujeto de intercesión, que es sujeto de oración, desde el día que lo supimos. Entonces, esto produce esto en la vida. Es como cuando uno se entera y te dicen, ¿sabe? Hemos estado orando por su vida. Como iglesia hemos estado orando por su ministerio. Es como cuando le llegue este mensaje, es decir, le va a llegar por una vía, por un correo, por WhatsApp, por Messenger, de alguna forma le va a llegar este mensaje. Y eso le está diciendo que estamos clamando por su vida, que estamos orando por su vida, que estamos intercediendo por su vida, que estamos pidiendo de que usted sea lleno del
conocimiento de la voluntad de Dios en toda inteligencia y sabiduría. Y por eso dice el apóstol Pablo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, que se aferren a Cristo con todo. Porque esta es la única forma de evitar el error, es aferrándose a la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Ahora, la palabra griega para conocimiento en este pasaje es epignosis. Conocimiento es el resultado de prácticas y experiencias personales. Es decir, no solo conocimiento académico o intelectual. Por lo tanto, nuestro conocimiento de la voluntad de Dios es algo que tenemos que ver a través de la práctica y de la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y notemos como en todas estas epístolas, tanto Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que son las epístolas carcelarias porque fueron escritas desde la cárcel, entender, conocer, son elementos clave en el desarrollo de todo creyente. Porque eso es lo que te lleva al crecimiento, y eso lo dice Efesios, lo dice Filipenses, lo dice Colosenses. Les dice el apóstol Pablo que crezcáis en el conocimiento. Así que di conmigo, mi nivel de crecimiento depende de mi nivel de conocimiento. Lo repito, mi nivel de crecimiento depende de mi nivel de conocimiento. Y el hecho no es cuántos cánticos renovados te sabe o cuántos himnos antiguos conoces, sino el hecho es que tanto entiendes y conoces la voluntad de Dios para que eso sea acción en tu vida. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba el Evangelio, Él siempre a las multitudes, a los que lo escuchaban, les demandaba algo. En los Evangelios se ve una frase que Jesús repite mucho, que nuestro Señor Jesucristo usaba mucho cuando Él predicaba el Evangelio del Reino. En Mateo 15, verso 10 dice lo siguiente: y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. O sea, no solamente escuchen lo bueno, no solamente escuchen la buena noticia, no solamente que se emocionen o que se alegren. Él dijo, entended. Y ese entender está en una forma imperativa, no es una opción si quiere o no entender. Entonces cuando él predicaba, él esperaba una respuesta inteligente, no emocional, porque hay gente que se emociona con lo que escucha, pero no puede entender lo que oye. Y cuando uno hace el ensayo en un culto común de cualquier día, de cualquier domingo, la gente canta, danza, suda, y uno le puede preguntar a la salida del templo, le puede preguntar a la salida del culto, ¿en qué parte estuvo el mensaje? ¿De qué se habló? ¿De qué se trató? ¿Cuál fue la base? Y dice, no sé, ahí me pilló, no sé, pero de que me gocé, me gocé. Hasta transpiró, se emocionó, saltó, gritó, brincó, remolineó, pero no entendió ni recibió el mensaje. Entonces, nosotros tenemos que entender este principio, que si yo entiendo la palabra, yo la voy a emprender, yo la voy a hacer. Si lo puedo entender, lo voy a hacer. Por eso, nuestro Señor Jesucristo les demandaba a las multitudes y a todos nosotros que se oyera la palabra para entenderla. Porque él sabía que cuando una persona entiende el Evangelio del Reino, recibe dirección. O sea, nadie puede quedar estático o pasivo ni en la misma situación en que estaba cuando escuchó el mensaje. Entonces sí vemos que a Jesús no le impactaban las multitudes que lo seguían. Él se comprometía con los pocos que querían entender. ¿Y qué hacía con ellos? Les explicaba para aclararles aún más el mensaje, para que pudieran entender los misterios del reino de Dios, porque precisamente la fe inteligente es la que te va a dar fortaleza en situaciones críticas. Entonces, así vamos comprendiendo que lo que te va a sostener en los momentos difíciles de turbulencia no es la emoción que tuviste, sino el conocimiento que tú recibiste. Entonces, entender es lo que te hace ser efectivo, lo que te hace ser productivo, diligente en el ministerio, en la obra de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En este pasaje, Colosenses 1:10, aquí se encuentran 4 actitudes fundamentales que deben ser la meta en la vida de cada creyente. Primero dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces hay que saber que hay trabajo que hacer incluso cuando estamos sufriendo, incluso cuando estamos pasando la prueba. Entonces, la sabiduría y la inteligencia recibida en la vida del creyente ha de ser para traer consigo frutos de carácter. Si hemos de recibir de Dios ciencia y capacidad de juicio, ha de ser para honrar al que se sacrificó en la cruz por nosotros. Y luego dice agradándole en todo. Y esto proviene de un término que en sí tiene la idea de complacer, lo cual va a requerir de sumisa obediencia a la palabra, llevando fruto en toda buena obra, dice. Entonces, la meta de tanta sabiduría e inteligencia son los frutos. El texto dice, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, la meta de tanta sabiduría e inteligencia son los frutos, pero no de cualquier clase, sino en toda buena obra. Juan 15:2 registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el texto decía, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vemos que el proceso de crecimiento nunca termina. Y esto invita al creyente a aprovechar todo momento para estudiar la Escritura, a fin de derivar lecciones de cualquier circunstancia positiva o negativa. Y en Colosenses 1:11 el apóstol Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Utilizando un juego de palabras sobre la fuerza, cubre todo el rango del humano a lo divino. Fortalecido alude a la entereza que el hombre necesita para conseguir algo. Su raíz griega denota permitir. La palabra poder comprende la idea de poder sobrenatural. Y la potencia, que es el kratos de su gloria, es el poder que sobrepasa la oposición. En otras palabras, el creyente necesita que se le permita lograr o obtener algo y a la vez necesita autoridad para obtenerlo. Este ejercicio le llevará al desarrollo de 2 virtudes indispensables en el andar con Cristo: paciencia para soportar las pruebas y dificultades y longanimidad, que es la paciencia necesaria en relación especialmente con las personas difíciles, y a veces de esas hay muchas. Y en el 1:12 de Colosenses dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, una vida verdadera en Cristo nunca estará carente del gozo. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el gozo del creyente no es una mera satisfacción, no es un momento de alegría, sino más bien una actitud de aceptación al estar seguro que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, en medio de todas las pruebas, daban gracia al Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuya gracia especial los capacitaba para participar de la herencia provista para los santos. Entonces, para llevar a cabo este cambio, los que eran esclavos de Satanás fueron hechos súbitos voluntarios de Cristo. Y en el verso 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces es el mismo Padre que nos ha librado de la exousia, es la palabra griega, que es la potestad, que describe tanto la persona que ostenta autoridad, así como la autoridad misma, de modo que nos rescató de la persona, es decir, de Satanás y de su poder. Entonces este acto quedaría desde luego sin ningún beneficio si no se nos trasladase de las tinieblas, del imperio de Satanás, al reino de su amado Hijo, porque no se trató solo de librarnos de las potestades de Satanás, sino de también trasladarnos al reino de su amado Hijo. Entonces todo esto hace un contraste entre tinieblas y luz, entre potestad y reino. Las tinieblas de Satanás
son un dominio sin estructura, sin poder, sin lealtades. En cambio, el Hijo de Dios tiene un reino, tiene un orden, y Él mismo es el Rey. ¿Cuánto dan gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces, para establecer la razón teológica de dicho traslado de las tinieblas al reino del Hijo, reiterando la verdad fundamental del Evangelio, es solo en Jesús, el amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y dicha redención requirió de un pago, su sangre preciosa, sangre real. Y la operación realizada es el perdón de pecado, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, así dice Hebreos 9:22. Entonces, para ir concluyendo, tenemos que decir que los colosenses temían a las fuerzas invisibles de las tinieblas. Pero Pablo le dice que los creyentes verdaderos han sido trasladados de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón y del poder de Satanás al poder de Dios. Entonces fuimos rescatados de un reino rebelde para servir al legítimo rey. Entonces todos estamos destinados al cielo en lo sucesivo y estamos preparados para ir al cielo ahora. Entonces los que tienen la herencia de hijo, tienen la educación de hijo y la disposición de hijo. Y por la fe en Cristo gozan de esta redención, de esta liberación, como la compra de su sangre expiatoria, por la cual se otorgó el perdón de pecado y de todas las demás bendiciones espirituales. Y muchas veces nos pasa esto que nos preguntamos cómo podemos orar, por ejemplo, por un misionero, por un pastor, por un hermano, por una familia que quizás no conocemos. Bueno, Pablo nunca había visto a los colosenses, porque la noticia se la llevó Epafras. Pero lo que él hizo es lo que tenemos que aprender. Él oró fielmente por ellos. Y su oración, por eso las oraciones en la Biblia, cuando usted encuentra las oraciones escritas ahí, están para enseñarnos a orar. Entonces, esta oración nos enseña cómo orar por otros, los conozcamos o no los conozcamos. Entonces podríamos pedir por ellos, en primer lugar, número 1, que comprendan la voluntad de Dios. Número 2, que obtengan sabiduría espiritual. Número 3, que agraden y honren a Dios. Número 4, que lleven buenos frutos. Número 5, que crezcan en el conocimiento de Dios. Número 6, que estén llenos de la fortaleza de Dios. Número 7, que tengan gran perseverancia y paciencia. Número 8, que estén llenos de gozo de Cristo. Y número 9, que siempre sean agradecidos. Y esperamos que todos los que escuchen este mensaje, estas nuevas cosas que hemos aprendido aquí, lleguen a su vida. Amén. Se impregnen en tu vida y den fruto en tu vida. Entonces, todos los creyentes tenemos estas mismas necesidades básicas. Entonces, cuando usted no sepa orar por alguien, bueno, recuerde la forma en que Pablo oró por los colosenses. Y Pablo, como hemos visto, enumeró 5 beneficios que Dios le da a todos los creyentes. No sé cuántos creyentes están escuchando este mensaje. ¿Es usted un creyente? Bueno, si es creyente puede decir amén. Porque uno de los beneficios es que Cristo nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Cuántos se alegran por eso? Por el primer beneficio. Segundo beneficio, nos rescató del dominio de Satanás y nos hizo sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Y nos trajo a su reino eterno. Aleluya. Y nos redimió. En cuarto lugar, nos compró nuestra libertad del pecado y del juicio. Y en quinto lugar, perdonó todos nuestros pecados. Así que si usted comprende, entiende y tomó atención a todo esto, agradezca a Dios por todo lo que ha recibido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, este ha sido el mensaje que hemos podido escuchar en esta oportunidad. Esperamos que todos sean muy, pero muy bendecidos, fortalecidos, sean sanos, sean llenos del conocimiento en sabiduría y en inteligencia espiritual. Y lo único que les pido es que se suscriban al canal si no lo han hecho, que puedan dar un like ahí, un dedito arriba, y puedan dejar un comentario. Por último, un amén. Puedan escribir amén ahí, gloria a Dios. Ya todo eso me sirve para seguir haciendo estudios bíblicos para el beneficio de muchos.
y para también la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.